Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches. Hoy vamos a platicar un poco sobre esta preparación mexicana que es el adobo. Y lógicamente, pues es un concepto como muchos en cocina que tienen un mismo nombre y diferentes maneras de hacerlos y aplicarlos en las diferentes culturas. Entonces, vamos a platicar un poco sobre esta preparación de la cocina mexicana. El tema es un poquito extenso, nos vamos a extender un poquito para tratar de cubrirlo de la mejor manera posible y que no queden dudas al respecto sobre esta elaboración. Para mí es una de las tres grandes elaboraciones de la cocina mexicana, además del pipián y el mole. Entonces el adobo es una una preparación que puede estar a la par de esas y que también puede ser muy versátil a la hora de elaborarlo y podemos sacar pues infinidad de recetas, ¿no? Con un proceso y unos ingredientes básicos, se le pueden dar diferentes matices, para esa misma preparación, darle toques diferentes y lógicamente pues que aporte sabores y aromas diferentes cada vez que la vayamos a elaborar. Y bueno, pues la primera pregunta es ¿qué es? ¿Verdad? Es una salsa más o menos densa que se elabora con diferentes chiles secos, hierbas y especias en algunos casos, vinagre y lógicamente pues en estos elementos ya eh, sometidos a diferentes procesos, como puede ser el tostado para los chiles y las especias, y el asado, y luego pues al remojo, en algunos casos al hervido, y luego molidos y bien sazonados, pues ya se puede marinar la carne a la que se la vamos a aplicar, ¿no? Para después someterla a un método de cocción que nosotros elijamos de acuerdo al corte de dónde provenga esa carne que vamos a marinar. Entonces, estos son los ingredientes básicos. Realmente son pocos, pero pues teniendo esta base nosotros podemos hacer muchas variantes para elaborar diversos tipos de adobo. Y bueno, vamos a empezar con los ingredientes protagonistas en esta receta, ¿no? Que son los chiles. Normalmente se utilizan chiles secos, y se puede hablar de un trío, ¿no? El guajillo, el ancho, el pasilla, pero esto no quiere decir que no se puedan utilizar otros chiles de la gran variedad que hay en nuestro país, ¿no? A lo largo y ancho del territorio, pues encontramos diferentes variedades y con características muy peculiares, entonces pues eso va a ayudar a que al variar nosotros los chiles, pueda variar el sabor, el picor, lógicamente, y también pues al variar los porcentajes de la mezcla o hacer el adobo de un solo chile, pues imagínense la cantidad de recetas que podemos elaborar con la gran variedad de chiles que hay en el país, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, en la lámina de los elementos básicos, bueno, pues los chiles se pueden tostar ligeramente, se pueden freír sin ningún problema. Y en algunos casos se pueden hasta carbonizar, ¿verdad? Entonces, ahí el grado de tostado que les demos, pues depende de cuál sea el objetivo que queramos lograr con un sabor muy específico. En algunas recetas de adobos, pues nos pueden pedir tomate o jitomate rojo, cebollas y ajos, lógicamente, y pues hierbas no se diga, ¿no? Entonces ahí se pueden hacer mezclas interesantes. Nosotros
a placer modificar estos ingredientes, además de los chiles, y generar adobos muy peculiares y con el sello personal, lógicamente. Lógicamente, aquí hay pues un poco de controversia en cuanto al hidratado de los chiles, ¿verdad? O sea, que si se hace con agua eh, a punto de ebullición, que si se remojan en frío, que si se les da un hervor por ciertos periodos de tiempo. Bueno, pues eso ya depende de los gustos, pero mi recomendación es que experimenten. Pues bueno, ¿por qué no experimentar con el agua a 90 grados? El remojo de los chiles y luego, ¿por qué no experimentar un remojo en frío por una noche o unas horas? Y luego, ¿por qué no experimentar hirviendo los chiles unos minutos, ¿verdad? Y lógicamente, pues ahí ir viendo las diferencias en el color, en el sabor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí es una cuestión de experimentar para salir de dudas y en función de los resultados obtenidos, pues ya se decanta uno por una opción de remojar en frío, remojar con agua a punto de ebullición o dar un hervor. Entonces es una cuestión totalmente de experimentar y definir pues ya una manera de... Entonces, en el tema de las especies, bueno, pues este es más o menos las que se usan mucho en la cocina mexicana, la canela, el, el, el anís, la nuez moscada, el orégano, la mejorana, el tomillo, la vainilla, las pimientas, la gorda, la blanca, la negra, pero pues se pueden utilizar todo el abanico de especias. Ya más adelantito veremos qué variantes podemos hacer en ese sentido, ¿no? Después de las que se utilizan normalmente en la cocina mexicana, que otras podemos añadir a nuestros adobos para darles una variante en cuanto a sabor y aroma. ¿Qué color debe tener un adobo? Bueno, pues esto va a depender directamente de qué chiles utilicemos, qué cantidades, el grado de tostado que le demos, si los remojamos, si los hervimos, si utilizamos el agua de remojo, si no la utilizamos. Entonces, pues hay un gran abanico de colores en ese sentido, ¿no? En el caso del chirmole del sureste, en el cual se carbonizan los chiles, es totalmente oscuro, oscuro, un negro intenso. Entonces, pues el abanico de colores es amplio. No podemos decir que hay un solo color dominante, pues no, porque los ingredientes que entren en la composición del adobo van a determinar ese color y además el tratamiento que les demos. Y aquí está un ejemplo, miren, por ejemplo, este es un adobo remojado, los chiles guajillos que solamente lleva guajillos y el agua está a punto de ebullición, o sea, prácticamente ese adobo está crudo. El agua de remojo se eliminó, se colocó fondo nuevo y se licuó y ese es el color. Lógicamente, cuando se cocinó ya la carne enchilada, pues toma otro color. Más adelante vamos a ver una lámina y llegando a ella yo les indico cuál fue la que se preparó con esto. Y acá vemos otro tipo de adobo. Este es con chile ancho, pero miren, cómo cambia cuando ya está cocinado, ¿verdad? O sea, el fuego hace también su parte. Entonces aquí, lógicamente, estas costillas estuvieron precocinadas en agua, en un fondo aromatizado, después fueron adobadas y después fueron horneadas. Entonces, todo este proceso, desde la elaboración del adobo y el método de cocción y la temperatura que sea sometida a la carne adobada, pues va a incidir en el sabor y en el color, lógicamente. ¿Cuáles son los elementos que diferencian a los adobos de otras salsas, del pipián o del mole? Bueno, básicamente es el vinagre, ¿no? Y que un adobo pues no lleva semillas, pero el vinagre es el elemento pues casi indispensable de un adobo que le aporta el grado de acidez.
Pero lógicamente muchas veces en las preparaciones que se llevan un adobo, pues el nombre del plato no incluye para nada el nombre de adobo. Por ejemplo, no sé, el chilorio, ¿verdad? Pues técnicamente es un adobo, pero se le conoce como chilorio. Entonces, así hay muchas preparaciones. La carne enchilada lleva un adobo, pero no se le conoce como carne adobada. O sea, básicamente se le conoce más como carne enchilada. Ahora, viene la gran pregunta. Si no le pongo vinagre, ¿puede ser denominado adobo? Miren, en la cocina hay tantos conceptos, y se generaron hace tanto tiempo que lógicamente muchos de sus componentes tenían una función. Por ejemplo, el vinagre, cuando no hay refrigeración, o la sal, pues eran ingredientes para conservar, atacar ahí a los microorganismos que le hacían daño a las carnes y conservarlas un poquito más, ¿no? Entonces, pues esas recetas siguen predominando, les siguió gustando a la gente esos sabores y se siguen reproduciendo. Entonces, no seamos tan duros en ese sentido, tan cuadrados de decir, bueno, pues si no lleva vinagre no es adobo, ¿verdad? Pero pues podemos utilizar los mismos elementos, prescindir del vinagre porque a lo mejor no nos gusta y técnicamente puede seguir siendo un adobo y va a cumplir las funciones de un adobo. Así es de que pues no entremos en polémicas en ese sentido, arraigándonos a conceptos que se generaron en un tiempo y una época y que lógicamente con el paso del tiempo pues van evolucionando y tenemos otras posibilidades de elaborarlos quitando algunos ingredientes, pero pues no básicamente la esencia. ¿Qué carnes se utilizan para estos? Bueno, pues el cerdo es yo creo que el principal. El cerdo, por su composición en cuanto a color, este, a su contenido graso, a su composición, pues es el ideal para el adobo, ¿no? Ya sea un adobo salado, un adobo agridulce, un adobo dulzón, pues el cerdo es genial. Entonces, bueno, pues se le puede aplicar prácticamente a todas las piezas, pero lógicamente, pues aquí vamos a mostrar las que comercialmente se conocen más y son las más aceptadas en los menús de los restaurantes, ¿no? Como aquí vemos un lomo adobado, una pierna mechada y adobada, este, pues es casi indispensable, ¿no? Unas costillas cargadas, que también se pueden adobar sin ningún problema, un chamorro, por mencionar algunos cortes del cerdo, ¿no? Pero pues prácticamente se puede aplicar a todas las piezas. El otro producto que también pues, son las aves, ¿no? El pollo acepta muy bien los adobos, independientemente del método de cocción que utilicemos. Ya veremos un poquito más adelante los métodos que podemos utilizar. Pero pues esto tendrán que ir en función de la pieza de carne que elijamos y también de qué carne, o de qué animal proviene esa carne. El pollo puede ser asado o horneado, o las pechugas en milanesas o los muslos abiertos y también hechos tipo milanesa y se pueden asar sin ningún problema. La res también, algunas piezas de la res se pueden adobar también sin problema. Eh, por ejemplo, aquí están estas costillas, pero habrá otros cortes que los podamos adobar sin, sin problema y ver qué resultados obtenemos en sabor, ¿verdad? Los cortes de primera, un brisket u otro tipo de corte que sea más duro y que lo tengamos que meter a un método de cocción a temperatura moderada y por un periodo largo, pues también experimentar y ver qué resultados obtenemos. Los pescados, pues quien no conoce el mundialmente famoso pescado a la talla, ¿no? Entonces es un corte o son piezas relativamente que se cocinan en un periodo breve de tiempo, entonces
son ideales, ¿no? También para adobarlos, todos los pescados que podamos imaginarnos, y pues lógicamente los crustáceos, ¿no? Los camarones, este, las langostas o ese tipo de, el pulpo, pero previamente pues pasado por una cocción y luego adobado y luego terminado a la brasa, a la parrilla, a la plancha o toque de horno también puede ser. El cordero, que mundialmente famoso el mixiote de cordero de por ahí del centro del país, pues el único problema es este, ¿verdad? Que estamos o hemos abusado un poco del uso de esta piel de la penca del maguey y pues en cuanto esa piel se arranca de la penca, pues esa penca prácticamente pierde su vitalidad, ¿no? Entonces ahí hay algunos cuestionamientos en ese sentido de buscar otras alternativas con otros materiales para preparar estos mixiotes que se pueden hacer de cordero. Normalmente es lo típico, pero se pueden hacer desde pescados, aves, conejo, etcétera, etcétera. Lógicamente el tiempo de cocción pues varía dependiendo de la pieza de la carne del animal que utilicemos. Entonces, pero sí, el método es vapor totalmente, ¿no? Adobados, colocados aquí en la tela, amarrada y luego al vapor y llevarlas a cocción. Ahora, ¿qué guarniciones van bien con los adobos? Bueno, pues normalmente todas las cebollas desflemadas o curtidas con algún ácido, limón, naranja agria o en su defecto también vinagre y bien sazonadas, los frijoles o el arroz, en algunos casos puede que por ahí papas cocidas o sobre todo las de galeana, rabanitos, este, dentro de los adobos y en las preparaciones también para acompañar los platos, ahí mismo se pueden enriquecer con verduras como el chayote, las calabacitas, los ejotes, los nopales, las tortitas de camarón de cuaresma, ¿no? Romeritos, etcétera. Entonces, pues el abanico es bastante amplio, aunque básicamente mucho el arroz mexicano o blanco y frijolitos es muy, muy común encontrarlo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de las cebollas encurtidas ahí con habanero, cilantro, orégano y ya saben, sazón. ¿Cuántos tipos de adobo existen? Bueno, pues es como les decía, si nos vamos a los moles, si nos vamos a los pepienes, hay infinidad de recetas, acá pasa igual. Eh, Tiene mucho que ver los ingredientes que se encuentran en cada región del país. Entonces, pues lógicamente los del sureste tienen unas características porque allá se acostumbran unos ingredientes. En la Huasteca, de otros lados de México, pues serán diferentes, ¿no? Este, Ahí, pues los chiles, las especias, las proteínas van a cambiar y en función de eso, pues estará la gran variedad. Eh, el conejo es un producto que se hace mucho adobados, sobre todo la gente que lo acostumbra en el campo, ¿verdad? Además, pues ya dijimos que el cerdo, pero en otras regiones donde se consumen lo que la gente tiene ahí a la mano, como son las iguanas, pues también se adoban y se van a la cazuela, ¿no? Entonces, este, el- el- la gran variedad de adobos que se pueden hacer en el país es inmensa. Se hace hasta de ternera, pues técnicamente, por ejemplo, la birria es un adobo, ¿verdad? O sea, es un plato adobado. Pero hay otros platos que, por ejemplo, en Puebla hacen patlaxli, pues que son unos guajes ahí, unas vainas frescas, tipo ejotes, que se hacen en un adobo de guajillo y hierbas y especias y también se prepara. Pues la gente puede hacer lo que tenga a la mano, la cosa es calmar la tripa, ¿no? ¿Qué métodos de cocción son los más adecuados para los adobos?
Pues hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, los horneados para piezas grandes, enteras. eh, yo recomiendo que le pongan un poco de fondo, sus verduritas ahí para que ayuden. Tapar en la primera etapa para que avance la cocción y no se caramelicen tan rápido. Y ya cuando tengan unos 65 grados de temperatura interna, pues ahora sí, destapar, se puede retirar el líquido que podemos utilizar para hacer la salsa o enriquecer el adobo. Ya se empieza a untar con más adobo sobre la pieza hasta que llegue a los 80 grados en el caso de carnes blancas como aves, cerdo, ese tipo de- de carnes, ternera o cortes duros de res hasta que estén más suavecitos, ¿verdad? En el caso de que hagamos al horno un pescado entero, pues hay que estar cuidando el punto de cocción para que no se nos sobrecocine y vaya a ser pues muy desagradable su textura. El otro método es el vapor, este también muy efectivo y que también queda bastante bien. Pues nada más que también es un método un poco tardadito, ¿verdad? O sea, sobre todo si las piezas son grandes. Nada más cuidar pues que no le falte agua a la olla para que se esté generando ese vapor que es el que al final va a adquirir el calor y va a cocinar lo que tengamos en la vaporera. Los estofados para piezas no tan grandes y troceadas también se pueden hacer sin ningún problema. Plancha o parrilla para carnes delgadas como estilo milanesas por ahí. Camarones, cortes o piezas que se cuezan rápido, que no tarden mucho, ¿no? O también puede ser un método mixto que primero pues hervimos la carne y después la terminamos adobada y asando al horno o a la parrilla. Entonces, sobre todo pues las carnes de cerdo que pueden ser más difíciles de cocinar, que se tardan un poquito más, pueden ser sometidas a este método mixto, ¿no? De hervido y luego adobada y terminada en otro método. Aquí es importante que el fondo que nosotros tengamos para hervir esa carne, pues le pongan las mismas especias que utiliza el adobo para que se refuerce el sabor en la proteína. Ahora, ¿qué podemos hacer con la carne antes de adobarla? Como pues a lo mejor muchas piezas son duras, hay que buscar cómo esa carne nos quede más jugosa y con sabor. Entonces, lo que podemos hacer es ponerla en una salmuera líquida por una noche y en refrigeración, ¿verdad? Aquí el radio sería 30 gramos de sal por litro de agua, cuidando siempre que la pieza quede bien tapada y cubierta. Y luego, pues ya después de el pasado por la salmuera, entonces sí se seca, se adoba y se le da el método de cocción que ustedes quieran dar. Y, por ejemplo, las carnes rojas se pueden salar en seco y en refrigeración mínimo por 2 horas y hasta toda la noche. O sea, aquí nada más es cuidar qué tipo de sal utilizan, porque unas son más finas, molidas y otras son más gruesas y tienen un mayor volumen, entonces no se pueden medir igual. Pues una sal fina, les pudiera decir que tal vez una media cucharita por kilo de carne o medio kilo de carne, ahí ustedes le buscan y eso pues le va a ayudar ese salado previo de la carne para reforzar el sabor. Y aquí viene ya donde se nos va a empezar a abrir el abanico, ¿no? Para preparar y dar variantes a los adobos. Este, en la lámina del inicio, pues veíamos los ingredientes básicos, algunas hierbas, especias, todas secas, chiles secos, pero esto no quiere decir que no podamos nosotros experimentar y añadir hierbas frescas. Claro que se puede, ¿verdad? Y viendo qué características tienen esas hierbas frescas y el aroma y el sabor que le queremos dar, claro que se pueden añadir hierbas frescas, las que ustedes puedan. Por ejemplo, la hoja santa o el acuyo, pues es muy bueno por el saborcito anisado. Si yo hago un pescado, un marisco, un camarón, pues le puedo poner esta hojita que va muy bien con esos productos. Marinadas, emulsionadas, como una vinagreta por ahí, ajo, orégano, después de
haber pasado la carne por salmuera, marino, con una preparación de estas y luego pongo el adobo, pues voy a reforzar sabores, ¿verdad? Entonces nada más, pues cuidar el resultado, que nos agrade y que al final sepa bien. Y lógicamente, pues utilizar ese tema del ajo, la familia de los ajos que se pueden hacer con estas preparaciones. Y lógicamente a lo mejor nosotros en esta marinada podemos utilizar el vinagre que va en el adobo, lo podemos utilizar acá y así para no usar un doble cantidad de vinagre. Sazonadores de las cocinas orientales, estos son muy adecuados para sazonar los adobos y lógicamente pues aquí entramos al tema de fusionar cocinas y aromas y sabores. Entonces, se puede experimentar. Hay muchas otras salsas de estas cocinas que son densas, que van muy bien con los cuerpos. Bueno, la salsa hoisin, este, la, el- la salsa de frijol, eh, la salsa de ostión, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí es siempre y totalmente siempre experimentar. Los hongos secos, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Vemos un shiitake, vemos unas morillas, vemos unos porcinis y vemos ahí unos hongos orientales. También estos hongos, después de ser hidratados y molidos, se integran muy, muy bien. A mí en lo particular me gusta mucho una mezcla de porcini y pasilla, que ahí se hacen match increíble y así se puede experimentar con otro tema de otros tipos de hongos de tantas variedades que hay, que podemos tenerlos a la mano. Y en el tema de las especias, pues imagínense ahí también, ¿no? O sea, abrirnos un poco al abanico de, del mundo y dejar a lo mejor un poquito de lado las especias mexicanas o que se utilizan normalmente en esta preparación y hacer sustituciones o mezclas y de ahí, pues, olvídense, ¿no? O sea, aquí hay unos ejemplos, ¿no? De la cocina de Nueva Orleans, de las cocinas griegas. En específico es interesante del pay de calabaza, pues va muy bien con los temas de los adobos, las especias italianas, olvídense, o sea, ahí hay un abanico tremendo para aportar una personalidad específica al adobo y lógicamente además de los chiles, ¿verdad? Entonces es abrirnos un poquito a ese tema de la experimentación. A mí en lo particular me encantan estos recaudos del sureste, este, y los encontramos en dos formatos, ¿no? Polvos y pastas. Eh, yo prefiero mucho las pastas porque estas se pueden congelar y de ahí se pueden ir tomando porciones para personalizar preparaciones, ¿no? Entonces, en mi gusto personal están los recaudos del sureste en pastas, pero pues los polvos también pueden ser una buena opción. Muchos adobos se prestan para los sabores agridulces o dulzones, entonces, bueno, pues aquí también siempre hay en el mercado un gran abanico de mieles, de agave, de diferentes tipos de miel de abeja, otro miel maple, etcétera. O sea, también de ahí podemos jugar otros azúcares como el azúcar moscabado, la, la azúcar que utilizan en las cocinas Thai por ahí, también se puede hacer, la melaza, o sea, también buscar ahí opciones en ese sentido. Y viene la otra parte, ¿verdad? Que bueno, a ver, vinagre, la receta clásica dice que vinagre, pero pues también los cítricos utilizados en sustitución del vinagre, en combinación con vinagre y combinación con diferentes tipos de vinagres que hay, pues sí, ahí también ya tenemos otro elemento más para darle variedad, ¿no? Entonces, cítricos, la fruta de la pasión, la piña, el kiwi, que normalmente también es acidón, la familia de las naranjas, las toronjas, los limones,
olvídense, ¿no? O sea, aquí hay una gran variedad. Y los vinagres, pues no digamos, ¿verdad? O sea, encontramos manzana, de caña, de arroz, de vino y ya muchos vinagres personalizados con ciertos aromas que pues también nos pueden ayudar a hacer estas mezclas y lograr buenos resultados. Aquí hay dos elementos que a mí me gusta mucho incorporar a los adobos, sobre todo para las fechas navideñas o cuando queremos lograr ahí un maridaje por contraste, ¿no? Eh, y estos son muy buenos elementos. La fruta deshidratada, que pues aquí es azúcar natural de los productos, y la otra es el azúcar, o perdón, las frutas cristalizadas, en donde pues sí es un proceso de añadido de azúcar muy laborioso, pero aquí pues hay nada más es cuestión de usarlas con tacto para ver qué tanto queremos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas recetas que, pues no sé, al final hay una receta de cerveza y chile ancho y piloncillo. Entonces ahí jugar un poco, por ejemplo, a lo mejor el piloncillo sustituirlo con alguna fruta cristalizada y nos puede dar buenos resultados o una mezcla de fruta cristalizada y fruta deshidratada. Entonces es experimentar y ver qué resultados podemos obtener y si nos gusta, pues implementar ya un adobo con estas características. Otro producto que también le da un aroma específico es es las pencas de maguey asadas, ¿no? Que en muchas partes del país o en el centro del país la barbacoa, los mixiotes se hacen con esta técnica. Y pues el resultado es que ayuda a la cocción y aporta un sabor específico. Ojo, tiene que estar asada para poderla manipular, doblar y también para inactivar las enzimas que tiene, porque si lo tocamos con las manos, pues luego inmediatamente nos salen ronchas y una comezón tremenda. Entonces nada más cuidado al manipularlo y previo al asado, pues manejarlas con precaución que no toque nuestra piel, porque vamos a andar con incomodidad por un rato. Las bebidas que también le podemos añadir, pues es también ahí lo que tengamos en la cantinita, pues va a ser el límite, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, el adobo borracho, pues o lleva pulque, o lleva cerveza, o lleva tequila, o lleva mezcal, muy del, del gusto mexicano, pero no quiere decir que no le podamos añadir otro tipo de alcoholes, ¿verdad? Otras bebidas alcohólicas. Este, entonces, pues ahí también es experimentar, es probar, ver resultados y tal vez nos agrade e implementar una receta ya con el sello personal también con este grupo de productos. Hojas, bueno, pues una es las hojas de plátano, ¿por qué no? Pero también pueden ser, por ejemplo, hojas de milpa frescas que se utilizan para los tamales, también se pueden utilizar para acá, o combinación de hoja de plátano con algunas hojas mm, de la hoja santa, por decirles algo, o hojas de quelites, o ramas de guasontles ahí, o sea, pues es buscarle y pensar un poco ahí en cuanto a la creatividad y esperar resultados, ¿verdad? O sea, vamos a ver qué pasa después de la cocción, nos agrada, no nos agrada, lo implementamos, no lo implementamos, modificamos hasta que quede un prototipo de receta. Aquí hay unas recetas muy simples, lo que les decía, un adobo de chile ancho y cerveza. Vamos a analizarla brevemente, ajo asado, especias asadas, pueden ser aquí no lo menciona, pero ustedes les pueden dar una tostadita, jengibre fresco, pues también puede ser en polvo, salsa de soya, ven, aquí ya hay elementos extraños a nuestra cultura, piloncillo, pero es una, ¿cómo les digo? Es un tipo de receta. Fondo, además de la cerveza, tal vez van a necesitar una taza,
Ahí es siempre irle midiendo el agua a los camotes. Cuando ustedes muelan, no le agreguen todo el líquido, ¿verdad? Pues hay que poner primero los sólidos y luego ir agregando el líquido para dejarlo del cuerpo adecuado, porque de repente el tamaño de los chiles, si no son muy frescos, si ya están muy viejos, ya no tienen pulpa, entonces todos esos son factores que van a incidir en el cuerpo de su adobo. Entonces, aquí nuestro control es poner los sólidos en la termo o en la licuadora y moler, y ir agregando el sólido ahí, perdón, el líquido hasta que le demos el punto. No, no debe de ser una preparación muy fluida. Y bueno, aquí ya está un poco el proceso. Este, aquí pues servir la cerveza con el piloncillo y las especias para que el piloncillo se funda y sea más fácil su molido, ¿verdad? Ya que hirvió, se saca, se agregan los chiles, se tapa, se remoja y luego ya se licúa, ¿verdad? Y se utiliza, pues, en carne de cerdo. Nosotros lo preparamos por ahí en unas costillas, pues, botaneras para ver el fútbol. Llevan cerveza y aparte, pues, maridamos ahí con cerveza y órale, viendo el juego de su equipo favorito ahí, les va a quedar bastante bien. O cuando hagan una carne asada, una botanita previa, pues, órale, unas costillas adobadas. Con esta receta les puede funcionar muy bien. Y acá hay un adobo borracho, ¿verdad? Es un poco más grande, siempre cuidando el tema del fondo, lo que les decía, un fondo aromatizado con hierbas, que lleve el mismo adobo. Y aquí es una mezcla de tres chiles, ¿verdad? Chile ancho, guajillo, morita, pero ustedes lo pueden modificar. Este, y igual acá, ¿verdad? A lo mejor no tengo pulque, pero puedo usar mezcal o tequila sin ningún problema. O cambiar el piloncillo por fruta cristalizada, a lo mejor un poquito menos, o a lo mejor un poquito de fruta deshidratada, y ahí darle ese gusto dulzón si me gusta. O también se puede eliminar el piloncillo, o sea, no es a fuerzas que se tenga que poner. Entonces, este, ahí están estos ingredientes, más o menos, para que se den una idea. Esta receta les va a salir un poco más de adobo, porque son más chiles y es más líquido, etc. Y aquí ya pasos muy sencillos, ¿no? Chiles se pueden asar, se remojan en caldo hirviendo por media hora. El caldo hirviendo se avienta sobre los chiles, ¿verdad? Y luego ya fuera del fuego se deja esa media hora. Las especias ustedes las pueden asar, el ajo y la cebolla también, o usar en crudo, total. Y mi recomendación es que siempre que se te muela un adobo hay que colar, ¿no? Para que quede fino, terso y se pueda untar sobre la pieza. Entonces, es básicamente esa parte. Y bueno, espero que más o menos se haya cubierto este tema del adobo. Es un tema un poco amplio, pero el asunto aquí es que, que no, pues que no es nada.